Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador, en esta ocasión en una nueva entrevista con quien ya ven en pantalla, el senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos, Iván Flores. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muy bien, Francisca, muy bien. Bueno, senador, la idea es que abordemos algunos temas de la contingencia nacional. Me gustaría partir por el tema de la Fiscalía Nacional. Precisamente esta semana la Corte Suprema ya definió los dos nombres para completar la quina. Se trata de la abogada y fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mancilla, y también el fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. ¿Qué le parecen estos dos nombres? Partir por ahí. ¿Qué les parecen estas dos nominaciones? ¿Hacía falta representación regional en esta elección? Bueno, siempre la participación de las regiones es importante para quienes somos regionalistas, ¿no? Santiago claramente no es Chile, aun cuando el centralismo todavía marca y golpea la realidad de las regiones. Me parece que es una buena señal considerar gente de regiones. Sin embargo, Francisca, yo sigo teniendo una crítica del proceso. Ujú. Pareciera ser que el Poder Judicial es un estado aparte o un reino aparte dentro del Estado de Chile. Porque, a ver, los concursos públicos hace rato que se zanjaron, estoy hablando del 2006 exactamente, cuando en un acuerdo político transversal, producto de toda una serie de situaciones, eh, no sé si irregulares es la palabra, pero a lo menos molestas respecto del nombramiento de algunos funcionarios públicos que tenían estatus de conductores de instituciones, directores nacionales, directores regionales, directores provinciales, algunos directores de oficinas comunales, en fin. Todo el escalafón finalmente eran nombramientos políticos del gobierno de turno. Y por esa razón se crea la alta dirección pública para los cargos de la primera, segunda y tercera línea jerárquica, que sean cargos que los elija una instancia separada del gobierno de turno, aun cuando no es tanto, sabemos que no es tanto, sabemos que se relaciona de alguna manera y finalmente la terna sigue siendo de elección del gobierno de turno. Bueno, en este contexto la pregunta es, ¿y por qué no el Poder Judicial? ¿Por qué tienen que resolverlo un grupo de personas por alta investidura que tengan en un proceso que claramente no es ni abierto ni del todo democrático? El primer proceso, por último, convocó y se inscribieron 17, Ujú. pero resulta que ahora, luego de un fracaso, que no es cualquier fracaso, aquí no falló porque se apagó la luz, no se desconectó el computador porque falló el sistema, como ya pareciera ser que es la normalidad en Chile, que fallen las redes y a nadie le importa. El problema está en que este último nombramiento lo hicieron por sí y ante sí los jueces, los ministros de la Corte Suprema. Y nada más, aquí no hubo postulación, no hubo llamado, no hubo apertura, y por cierto, entonces no hay transparencia, pues. Alguien podrá decir, no, si es transparente, porque emitieron un documento en donde firman los supremos y dicen, tal persona votó por este y votó por este otro, pero eso no es la apertura que yo creo que se necesita. Ujú. Hay mucha opacidad en este sistema. Y por cierto, hay lobby. Cuando la propia vocera en su momento dice, sí, he recibido algunas personas, y cuando lo hice en un lugar particular, en mi vida privada, a ver, momentito, el lobby es lobby. Y por lo tanto, si es lobby, ¿por qué no lo hicieron por ley de lobby? ¿Por qué no pusieron claramente, mire, tal persona me vino a visitar y este fue el tema? Punto. Y queda registrado. Entonces ya sabemos cómo se mueven las fuerzas, en fin, y los intereses, ¿no? Yo, yo creo que la conducta humana permite este tipo de relaciones, pero transparentémoslas, pues. Porque si no, entonces estamos actuando no solamente a puertas cerradas, sino que también estamos nublando el proceso de selección, no de cualquier autoridad. Ujú. Porque la autoridad que es la encargada de fabricar la harina para el pan, por decir algo, bueno, con que sea un buen técnico suficiente, porque pan va a haber y harina también, y veremos, en fin. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos Bueno, hablando de una institución que es tremendamente eh, clave para poder irle poniendo coto o generar las condiciones para frenar una delincuencia que no tiene contrapeso, que es el primer problema de Chile. Y ya sabemos que el actual Ministerio Público no está ni por cerca para dar el ancho ni el largo de lo que hoy día representa la nueva delincuencia, la delincuencia cibernética de alta tecnología, cosa que no tiene contrapeso en ninguna policía, porque mientras la policía tiene que hacer
la idea, el perfil, la preinversión, el proyecto, buscar la plata, ya pasaron 5 años para poder comprar tecnología. Y el delincuente tiene la plata en el bolsillo cuando estamos hablando de crimen organizado, narcotráfico. Entonces andamos atrás. A propósito del episodio que mencionó de estos encuentros en su oficina que tuvo la ministra vocera Ángela Ibanco con dos de las candidatas antes de que se formara la quina, Patricia Muñoz y Marta Herrera, algo que quedó en la agenda pública, tuvo un registro público, pero más allá de eso, y también todo este encuentro personal que ella tuvo en mayo con Carlos Palma, si no me equivoco, que claro, ahí pueden haber juicios de por medio, pero más allá de eso, es sintomático de la falta de transparencia del proceso y por eso también ha generado bastantes repercusiones. En torno a la problemática del proceso en general, tengo dos preguntas. ¿Por qué después, a su juicio, por qué después de lo que sucedió con este proceso también opaco que terminó definiendo al fiscal Abbott como fiscal nacional, no hubieron reparos en todos estos 8 años al respecto? ¿Y cuáles serían esos cambios en los estándares de transparencia en los que sí debería haber voluntad política antes de la próxima elección en 8 años más? Tal vez porque seamos como la familia de los monos, po. Cuando llueve no nos subimos al techo porque está lloviendo y nos mojamos. Y cuando no llueve, ¿para qué nos vamos a subir al techo si no hay gotera? O sea, en el momento en que se dio todo lo que se dio con Abbott, no teníamos los índices de criminalidad y delincuencia, ni tampoco formaba parte del número uno de las prioridades y las necesidades de la comunidad. Hoy día sí lo son. Por lo tanto, lo que en algún momento pudo haber importado menos, aun cuando coincido contigo, Francisca, en que estos son temas siempre relevantes. La seguridad, el orden público, la buena convivencia social, tiene que ser una primera prioridad. Pero en ese momento habían otras y por lo tanto no estaba en la primera línea de las necesidades. Esto empieza en los últimos años. Nuevas formas de delito, delitos cada vez más violentos, la ley de armas que apunta a los que tienen armas y, en fin, no, si tiene que apuntar para los que tienen armas de manera ilegal, no el que la tiene registrada en su casa. Entonces, todo esto ha venido rolando, ha venido cambiando de acuerdo a la prioridad nacional. Hoy día, hacer los procedimientos que antes se hacían, no digo que sea un lujo, porque un lujo es algo distinto, ¿no? Hoy día, las instituciones tienen que ser, parecer y actuar como tales. Por lo tanto, si hay un juicio a la transparencia en general del aparato público, cuando hay un juicio a la falta no solamente de capacidad empática, sino que además la falta de solidaridad y de comprensión de lo que le pasa a otros ciudadanos por parte del mundo privado, en donde se organizan para vilmente cobrarle valores que no deberían cobrar a la ciudadana y ciudadano, empezando por la colusión de los remedios, y esa fue otra de las razones por las cuales voté en contra del fiscal Morales, porque aunque él diga que no tuvo la culpa, finalmente hubo un juicio, y ese juicio, en vez de llegar hasta el final, no importa si pierde el juicio, pero llega hasta el final, está defendiendo a las mujeres jefas de hogar, está defendiendo a los adultos mayores que gastan el 40% de su pensión en remedios, los está defendiendo a ellos, y perdió, perdió, pero no venga a buscar una salida alternativa en donde se le ocurrió, fue un invento del fiscal Morales, las clases de ética, por Dios. Entonces, cuando al final no se dan esas peleas hasta el final y vemos cómo hay una cultura en algunos empresarios, que es la cultura del abuso, y da lo mismo. Y eso, si bien es cierto, las colusiones estas, y yo fui parte de los dos denunciantes a la colusión de la leche, que le costó re harto a la Fiscalía Nacional tomar la decisión de si investigaba o no investigaba, y los apretamos a punta de oficio hasta que hicieron la investigación y me dieron la razón. Estaban destruyendo la producción nacional para facilitar las importaciones de leche en polvo del país de origen, donde la empresa dominante tenía relación directa. Bueno, en este caso, Francisca, la cosa es peor, porque aquí se trata de la vida y la convivencia de la comunidad nacional. Y aquí no hay espacio para lujos, no hay espacio para parapetarse detrás de lo intocable que puede ser un poder que se aleja de los vaivenes del gobierno o del mundo parlamentario. Y yo creo que el Poder Judicial tiene que entender que también son funcionarios públicos, que también deberían obedecer
no solamente a la norma que nos rige a todos respecto de la transparencia, de la probidad y lo demás. Yo no pongo en duda la calidad humana de los jueces, pero entendamos que los procedimientos tienen que ser distintos, que tienen que abrirse a la comunidad. Pues ya ellos están para hacer una pega, y esa pega tiene que ser conocida respecto a los procedimientos. O sea, deben terminarse las sillas musicales, deben terminarse los dedazos, deben terminarse este tipo de cosas. Y yo no quiero menospreciar a nadie, si puede que aquí haya gente muy valiosa que esté en la discusión, si el tema es el procedimiento. O sea, ¿dónde está la plantilla de los requisitos que deben cumplirse por parte de estos postulantes a la autoridad? ¿Dónde está la escala de puntaje que se le exigen a todas las empresas privadas para poder optar a, a, a obras públicas? ¿Dónde están las calificaciones? ¿Dónde está todo eso que pudiera ser conocido para que finalmente el sistema casi de manera automática pueda elegir a las o los mejores? Ujú. Entonces, en esta opacidad es mi crítica. En este caso, cuando se nombra a la señora Mancilla o al señor Meléndez, yo conozco al señor Meléndez porque es el fiscal de mi región y ha sido un buen fiscal de la macrozona. A la señora Mancilla no la conozco, no tengo ninguna opinión de ella, así como tampoco conocía a ninguno de la quina anterior, ni tampoco tomé contacto con ninguno. Entonces, bueno, yo me quejo de los procedimientos, porque si la cosa parte mal, al final te quedas eligiendo lo que te encajaron nomás, pues. Cuando esto es un embudo estrecho, que ya nació estrecho, termina mucho más estrecho todavía y por lo tanto nosotros tenemos que poner el dedo para arriba o el dedo para abajo, porque hasta el gobierno se queda encajado con lo que le pone la Corte Suprema. Una quina, pero ¿cómo sale esa quina? Sale una quina de puros conocidos de un sector, de otro sector, son lo que dice Vox Populi, es el núcleo del fiscal, del ex fiscal Sabas Chaguán. ¿Será tan terrible el ex fiscal Sabas Chaguán que lo domina todo dentro de la fiscalía, como dicen algunos, o no es tan así? ¿Quién sabrá? Yo no tengo idea. Entonces, Entonces, la pregunta, perdón, a su juicio, entonces, haciendo un resumen, los cambios deberían apuntar en esa dirección, a los criterios, a la justificación por parte de la Corte Suprema en la elección de ciertos nombres y que esos criterios sean públicos. Por ejemplo, que los jueces obvio. justifiquen sus votos. Obvio, obvio, por supuesto. Yo creo que la justificación de la postura de uno siempre nutre, ¿no? Siempre nutre la transparencia. Y cuando hay transparencia, hay tranquilidad en la ciudadanía. Y ahí se recuperan confianzas que hoy día se están perdiendo y se están perdiendo, eh, yo diría, además de dramáticamente, peligrosamente, porque cuando se pierde el respeto, se pierde la confianza, finalmente esto se convierte en lo que está pasando hoy día en la calle. No hay respeto a las policías, no hay respeto a la institucionalidad, cada uno se instala donde quiere con un puesto de lo que sea y dije, sáquenme de aquí, pues. Pero primero tiene que ordenarse el Estado, después le exigimos a los ciudadanos y ahí tenemos un problema. Entonces, este tipo de selecciones bastante a dedo, la verdad es que no nos gustan a nadie y no es el camino que yo creo que debemos enfrentar. Senador, ahora atendiendo al proceso que viene estos próximos días, porque ahora el presidente de la República tiene esta semana para escoger un nombre y luego la decisión 5 días. pasa hacia ustedes, claro, 5 días de corrido. Y Eh, nosotros tenemos otros 5 para resolver. Sí, atendiendo ahora este proceso con estas reglas del juego con las que van a tener que resolver ahora la elección, ¿no? ¿Qué no debiese repetirse en función con la elección fallida de José Morales? Por ejemplo, en relación a la gestión del gobierno al respecto, se acusó que hubo una guerra sucia, la misma ministra Toá también lo señaló, otorgándole responsabilidad a la prensa ante la exposición de los antecedentes de los candidatos, en particular los antecedentes de la gestión de José Morales durante su carrera. ¿Hubo una guerra sucia a su juicio? ¿Cuál debiese ser también, o qué esperaría de este proceso a diferencia del anterior para que nuevamente no haya una elección fallida en la nominación del fiscal nacional? Yo creo que el gobierno tiene que hacer su pega. Eh, Suficientes dificultades tiene el gobierno ahora como que esté preocupado de que esta elección, que en definitiva depende del Senado de la República, la confirmación de la elección que hace el presidente de la República. Ese es el procedimiento. Y yo le diría que se dediquen a su pega, porque si les molesta que circuló información, la primera pregunta que yo haría es, bueno, ¿y esa información es verdad o es mentira? Porque si es mentira, entonces que se actúe en contra del mentiroso o mentirosa o que se actúe por difundir fake news. Pero si es verdad, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si la información que circuló era verídica?
¿Quieren tapar a alguien que lo estaba haciendo mal? ¿Qué quieren tapar? Entonces, esa partecita del cuento no se entiende. Entonces, por esa razón, yo creo que el gobierno, dentro de lo que ya significa trabajar sobre una camisa de fuerza, por así decirlo, sobre una quina, no tiene más espacio para hacer una convocatoria pública. Todo abogado chileno que entienda de delito puede presentarse. Y listo, se hará un procedimiento habrá una escala de evaluación que permita colocar a los 20, 10, 5 mejores de Chile. Y eso, pero como no se da, al final el gobierno tiene que elegir dentro de los 5 que le presentan. Yo no sé si el gobierno participa en el proceso previo con la Corte Suprema en privado, no tengo idea, ojalá que no sea, ¿no? Pero, pero, pero el gobierno lo que tiene que hacer es elegir dentro de la esquina a la o el mejor, por los antecedentes, por su historial, por su experiencia, por su capacidad, por el testimonio, pues. ¿Usted hasta ahora ha tenido tiempo de revisar estos 5 nombres que van a estar sobre la mesa para la elección desde el gobierno? ¿Ha podido revisar antecedentes? Los 3 primeros sí, los 2 fueron recién ayer, no he revisado nada, a uno lo conozco, a la señora Mancilla no la conozco, voy a buscar antecedentes, lo haré en el transcurso de la próxima semana, porque yo me imagino que el gobierno dentro de los 5 días Sí. irá a definirse y ahí veremos, entonces ya no tengo ya que revisar los 5 o los 2, sino que voy a tener que revisar el que presentan y voy a actuar en consecuencia. Y voy a volver a hacer exactamente lo mismo que hice en la votación anterior. Yo no respondo ni a órdenes del gobierno. Nosotros, la democracia cristiana, no es parte del gobierno porque el gobierno no quiso y en respuesta la democracia cristiana acaba de decir que tampoco le interesa y por lo tanto nosotros tenemos que resolver si estamos en el gobierno o en la oposición. Y eso es un tema que partió del gobierno, se lo comenté al presidente Boris hace tiempo atrás. Y por otro lado, tampoco yo obedezco orden ni de partido ni de bancada. Son temas tan delicados que son tremendamente personales respecto a la responsabilidad. Y yo voy a actuar absolutamente en apego a mi conciencia y a lo que logre averiguar de cada uno de los postulantes y particularmente el que presenta el gobierno. O sea, al final el gobierno nombra un fiscal nacional. Lo que necesita del Senado es la ratificación, ¿cierto? O el asentimiento o el disentimiento, no hay más y voy a actuar en consecuencia. Por lo tanto, mi voto podrá ser favorable o desfavorable dependiendo de qué persona nombre, así de simple. Y no voy a aceptar ni presiones ni nada. Ni siquiera voy a registrar lobby porque no voy a hablar con nadie. Senador, última pregunta brevemente. Me interesaría conocer su lectura respecto a las negociaciones entre partidos para dar curso a un nuevo proceso constitucional. ¿Cómo lo ha visto hasta ahora? ¿Cree que va a haber una salida pronto? Yo creo que sí. Yo creo que los partidos políticos van a apurar el tranco en esto. En lo personal, Francisca, yo no estaría tan preocupado en los plazos, estaría preocupado en la calidad. Porque Chile no aguanta luego que definió en el mismo momento en que surge esta explosión social, este estallido social de octubre del 2019 y el tema constitucional, o sea, que los derechos y los deberes de los ciudadanos no queden al arbitrio de la interpretación del gobierno de turno, sino que queden en la Constitución. Bueno, iniciamos nosotros el proceso constituyente, yo era presidente de la Cámara junto con Jaime Quintana en el Senado, y aunque un medio de comunicación sacó allí que yo no participé, eso es falso, hicimos el 2 más 2. Los dos presidentes de las comisiones de constitución y los dos presidentes de las cámaras y partimos. Por lo tanto, el proceso constituyente es súper importante. Ahora, es tan importante que no permite un error nuevamente como el que ocurrió en el sesgo que se produjo tanto en la elección de los convencionales, con esta irrupción de gente que no, a ver, ¿para qué lo vamos a calificar si suficientemente ha salido, no? Pero el resultado no fue bueno para la mayoría de los ciudadanos. No se pueden cometer errores, pero tampoco se puede esperar ad eternum, ni tampoco se puede apurar y colocar un plazo ya, mañana tenemos que resolver y póngase de acuerdo y si no, hacemos, tampoco pues. Si esto es sentido común, esto es sentido común de todos los partidos políticos que tienen que cumplir el compromiso de que tiene que haber un proceso constituyente que cierre este capítulo de la historia de la República, pero que lo cierre bien. Y si es necesario
una semana, 2 semanas, un mes más, habrá que hacerlo siempre y cuando haya la voluntad de verdad de buscar acuerdos y no gallitos políticos que tengan que ver con las cuentas electorales de un sector u otro, dependiendo si son 100, si son 50, si son 70 y cómo quedan en los distritos de acuerdo a las fuerzas electorales que hay. Por favor. Entonces, yo creo que es cierto que necesitamos mantener el tranco en esto, que hay que darle continuidad de prioridad, pero tampoco hay que colocarse contra los plazos si no están preparados. Y eso es una responsabilidad que los partidos políticos y los jefes de bancada tendrán que revisar bien. Senador Iván Flores, le quiero agradecer por estos minutos con el mostrador. Sin duda nos vamos a volver a conectar en una próxima oportunidad para seguir, hacer seguimiento a estos temas que estamos conversando y también profundizar otros de relevancia nacional. Así que nos estamos viendo y muchísimas gracias por el tiempo. Cuando quiera, Franco, mucho gusto.